este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora cuando son las 1:07 de la tarde de hoy, 25 de abril del año 2022, en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Uzcategui Sanz, y en los controles José Gregorio González, que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, para como todos los lunes tener este espacio de encuentro en nuestro programa Contigo. Y hoy quería, antes de empezar el programa, saludar, sé que siempre está pendiente del programa de radio, a mi mamá, porque es el día del bioanalista, mi mamá es bioanalista y quiero aprovechar para enviarle un saludo en su día y por supuesto a todos los bioanalistas en Venezuela, que como todas las profesiones, pues son profesiones que hoy en día sufren en carne propia la crisis que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante curioso, diría yo, pero que sin duda alguna es parte de lo que nos enfrentamos. Yo siempre les digo que nosotros los venezolanos tenemos una lucha entre la verdad y la mentira, que la mentira está muy bien representada en Nicolás Maduro, su régimen y los opositores que dicen ser opositores y que apoyan a Nicolás Maduro, y la verdad que la representa quienes todos los días luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela. Y ustedes saben que todos los regímenes como el de Nicolás Maduro, todos los regímenes autoritarios, siempre generan una narrativa, construyen una visión y reescriben la historia. Moisés Naím lo bautiza como la posverdad, que es una de los síntomas del populismo, es bueno tratar de construir una verdad posterior, que es una verdad siempre adaptada o que se esté al servicio, pues, de quien desea colocar una matriz de opinión. O como decía Goebbels, el propagandista número uno de Adolfo Hitler, bueno, que una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad. Y eso lo hace muy bien Nicolás Maduro. Y hemos visto cómo desde hace un tiempo para acá, BTV se inventó una comiquita donde caricaturizan a Nicolás Maduro con un traje de Superman y donde lo bautizan Super Bigote. Y que en la parodia de esa comiquita, bueno, Nicolás Maduro es prácticamente el superhéroe de todos los venezolanos. Es decir, es el tipo que sale con una capa y con un disfraz de Superman y vence toda la crisis y todos los problemas que según ellos existen en Venezuela y que simplemente se reducen a el imperialismo norteamericano, como ellos lo llaman, y a la oposición que según ellos todo el tiempo está saboteando. Y esta comiquita no es un hecho aislado. Esta comiquita, sin duda alguna, forma parte de algo mucho más grande, que es toda una narrativa de parte del régimen de tratar de decir a los venezolanos que el país se arregló, que el país ya no tiene problemas y que el gran responsable de que ese país se haya arreglado y no tenga problemas es Super Bigote, es decir, alias Nicolás Maduro. Entonces, lamentablemente, mucha gente termina por la omnipresencia y el control en los medios de comunicación por parte del régimen, la censura y la autocensura que existe en Venezuela, pues lamentablemente terminan estas narrativas convirtiéndose pues en tendencias de opinión pública que empiezan, ayudadas por supuesto por actores políticos que refuerzan esa narrativa, por encuestadores que empiezan a mostrar encuestas sobre ese particular, para entonces conformar con eso una matriz de opinión favorable al régimen de Nicolás Maduro. Pero bueno, al final del día, nosotros hoy en nuestras redes sociales publicamos un video de realmente qué es lo que ha destruido Super Bigote. Y podemos hacer una lista de 200.000 cosas, las cuales, gracias a Super Bigote, se han destruido en Venezuela. Lo primero que acabó Super Bigote fue con el Bolívar. Hoy en día el Bolívar no existe. Nicolás Maduro destruyó, pulverizó
el bolívar en Venezuela. Pero no solamente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, o sea, el chavismo madurismo en 22 años acabó con la moneda venezolana, le quitó 13 ceros a la moneda. Y hoy en día la moneda desapareció del mercado. Hoy en día la verdadera moneda con la que se transa en Venezuela es el dólar, porque el bolívar desapareció, acabaron con el bolívar. Pero ¿qué también acabó Super Bigote y Hugo Chávez? Es decir, ¿qué acabó el chavismo madurismo? Bueno, PDVSA. Se robaron 300.000 millones de dólares de la industria petrolera. Una industria petrolera que en el año 98 llegaba casi a los 4 millones de barriles de producción petrolera al día y hoy escasamente araña los 800.000 barriles diarios. Se robaron 300.000 millones de dólares de la empresa petrolera, destruyeron la empresa petrolera, sacaron a la gente que sabía trabajar y que sabía cómo funcionaba la empresa para meter a gente que no sabía simplemente por política, y hicieron de PDVSA la caja chica del PSV y de los corruptos de la revolución bolivariana. Pero que también acabó el chavismo madurismo. Bueno, el chavismo madurismo y Super Bigote acabaron con el sistema eléctrico nacional. 70.000 millones de dólares que dijeron que habían invertido en el tema eléctrico y que no fueron invertidos, terminaron en los bolsillos de los ladrones, de los delincuentes, de los malandros, del PSV y de algunos ministros que han pasado por Corpoelec y que, bueno, tienen cuentas en Andorra, cuentas en paraísos fiscales, mientras que los venezolanos hoy en día no tienen luz en Venezuela. También Super Bigote y la revolución bolivariana acabó con la luz eléctrica en Venezuela. Pero Super Bigote y el chavismo madurismo también acabaron con el suministro de agua en el país. Hoy el 75% de los venezolanos no recibe agua de manera regular y más del 50% de los venezolanos debe verse obligado a tener tobos de agua para almacenar agua dentro de sus viviendas porque lamentablemente no les llega el agua por tuberías. Y se dice que se invirtió una gran cantidad de miles de millones de dólares en el tema hídrico en Venezuela y eso lamentablemente se lo robaron también. Pero el chavismo madurismo, encabezado hoy en día por Super Bigote, destruyó la economía nacional. El PIB venezolano, desde que Nicolás Maduro asumió el poder en el año 2013, se redujo en un 80%. Es decir, la contracción de la economía, la hiperinflación, el alto costo de la vida, que hoy en día la canasta básica sea prácticamente inalcanzable para el salario mínimo de los venezolanos, son parte de las consecuencias de lo que Super Bigote y la revolución chavista madurista hizo con la economía venezolana. Pero que también el chavismo madurismo y Super Bigote han acabado en Venezuela. Nuestra soberanía territorial. Nicolás Maduro le ha entregado a la FARC y al ELN nuestra soberanía territorial. Hoy en día esos grupos irregulares delinquen en Colombia y se esconden en Venezuela. Y son dueños del mercado negro del oro, son dueños del mercado negro y de la explotación del arco minero, pero también son dueños del tráfico de drogas dentro del territorio venezolano. Pero además también han entregado la soberanía territorial cuando hoy en los cuarteles venezolanos hay militares rusos, hay militares cubanos, y cuando además tenemos una relación directa con grupos terroristas como el Hezbollah y grupos fundamentalistas islámicos. O sea que Super Bigote también ha destruido nuestra soberanía territorial. Pero una de las cosas más terribles que ha hecho el chavismo madurismo y en especial Nicolás Maduro es separar a la familia venezolana. Hoy más de 6 millones de venezolanos nos encontramos fuera de Venezuela separados de nuestra familia, comunicándonos con nuestras familias a través de una videollamada, pasando una fecha como Navidad, Semana Santa, cumpleaños, incluso hasta a veces viendo los velorios de nuestros familiares a través de una pantalla de un celular. Lamentablemente eso es lo que hoy en día ha traído como consecuencia que más de 6 millones hayamos salido del país producto de la destrucción de toda Venezuela que ha hecho Nicolás Maduro. Entonces, esa comiquita de Super Bigote no debería llamarse Super Bigote, debería llamarse el bigote destructor, porque Nicolás Maduro lo que se ha convertido es en el principal enemigo de los venezolanos. Nicolás Maduro se ha convertido en la verdadera sanción que pesa sobre nuestro país, pero además Nicolás Maduro se ha convertido en el actor principal de la destrucción y de la crisis económica, política y social que vivimos los venezolanos. Entonces, mientras algunos quieren sostener la narrativa de que Venezuela se arregló y algunos que dicen ser opositores también hacen juego en esa corte como tristes bufones de aplaudir,
estas narrativas, esta posverdad que intenta vender el régimen, la verdad es que en Venezuela hoy en día las cosas cada día están peor. Y eso no es culpa de los venezolanos, porque un venezolano que vive en Venezuela y haga esfuerzos por sobrevivir en medio de la crisis, bueno, no es un enchufado, no es alguien que está diciendo que Venezuela se arregló, simplemente está haciendo esfuerzos por sobrevivir en el medio del desierto, que significa la revolución bolivariana. Pero es que lo más emblemático que podemos ver es que hace 22 años, por ejemplo, la revolución bolivariana decía que ser rico era malo y que era increíble, que era impensable que una sociedad exhibiese, por ejemplo, bienes provenientes del capitalismo para decir que había progreso. Pero resulta que 22 años después vemos a periodistas de Venezolana de Televisión, a influencers del gobierno, a artistas identificados con el régimen de Maduro e incluso ministros y personas directamente ligadas al régimen de Maduro decir que Venezuela se arregló y poner videos de, por ejemplo, 30, 40 yates en Higuerote. O poner, por ejemplo, que viene un artista y una entrada te cuesta 400 y 500 dólares. Es decir, son tan hipócritas, son tan descarados, que hoy en día tratan de vender la normalidad y el progreso del país mostrando el símbolo de la exclusión de unos pocos que tienen acceso a grandes riquezas. Mientras que hoy la discusión de fondo no es si Venezuela tiene una mejor distribución de la riqueza, si hay más niños en las escuelas, si hay más niños desnutridos, si hay más oportunidades de trabajo, si hay más poder adquisitivo. Nada de eso se discute hoy en Venezuela. Entonces, queda demostrado que la revolución bolivariana solamente sirvió para enquistar a un grupo político en el poder y para que ese grupo político que está en el poder y sus allegados se convirtieran en la nueva clase social de riqueza dentro de Venezuela. Así que con esto voy al corte y de regreso seguiremos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Y como comentaba en el primer bloque,
bueno, hicimos hoy en las redes sociales un video para mostrar realmente la verdadera de la política comunicacional y propagandística del régimen de Nicolás Maduro, que como les digo, siempre busca manipular la opinión pública, siempre busca de alguna manera tratar de mostrar la realidad de una Venezuela que no existe y que lamentablemente vemos cómo hay algunos venezolanos que lamentablemente tienen, no es que caigan en la narrativa, sino que lamentablemente hay venezolanos, hay grupos políticos venezolanos que tristemente pues le hacen el juego al régimen. Yo quería mostrarles, si producción me dice que ya está al aire, quería mostrarles que está a tiro, quería mostrarles para que vean el video que hoy publicamos en las redes sociales y podamos seguir comentando sobre el mismo. Yo soy súper bigote, mira. Bueno, y ese video que estábamos observando, como les dije, un video que publicamos hoy en las redes sociales, y lo que busco un poco es contribuir en este otro plano de la batalla que tenemos en Venezuela, que es el plano de la batalla comunicacional. Y yo quiero hacer mucho énfasis en este tema, porque hay una realidad hoy en día en Venezuela, es que hay un régimen que tiene cooptado no solamente el espectro público de los medios de comunicación, sino también en muchas oportunidades el espectro privado. Y el espectro público lo ha cooptado, bueno, simplemente con la influencia directa que tiene, por ser sin duda alguna, bueno, quien dirige el medio estatal. Por ejemplo, Venezolana Televisión no es un canal que está al servicio de todos los venezolanos. Venezolana Televisión es un canal que está al servicio del PSUV. Es decir, yo creo que ya eso no deberíamos ni siquiera llamarlo Venezolana de Televisión, deberíamos llamarlo Venezolana o PSUV Televisión, mejor dicho. Es decir, el PTV debería llamarse PSUV TV, el canal del PSV, el canal donde los principales protagonistas son los delincuentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es lo que es hoy en día, lamentablemente, Venezolana de Televisión, que es un canal, por cierto, que se paga con el dinero de todos los venezolanos. Es decir, eso es un canal que todo lo que se ve y lo que sale allí, lo que se paga, sale del bolsillo de los contribuyentes de todos los venezolanos y el dinero que le pertenece a todos los venezolanos. Entonces, ¿quiénes aparecen en BTV? Bueno, en BTV salen los dirigentes del PSUV y algunos dirigentes que dicen ser opositores, pero que casualmente los entrevistan en Venezolana de Televisión, o mejor dicho, en PSUV TV. Entonces, bueno, si usted pone a cualquier hora del día PSUV TV, es decir, BTV, usted lo único que va a encontrar son mentiras, mentiras, mentiras y propaganda, y propaganda, y propaganda a favor del régimen de Maduro. Y ese esquema de PSUV TV, que ellos dicen que se llama BTV, pero insisto, hay que bautizarlo como PSUV TV, ese esquema se traslada al Sistema Nacional de Radio, que es Radio Nacional de Venezuela, que ya no debería llamarse Radio Nacional de Venezuela, sino debería llamarse Radio PSUV, porque en la Radio Nacional de Venezuela, que yo digo que debe llamarse Radio PSUV, lo único que sale es mentiras, mentiras, mentiras y mentiras, y lo único que aparece allí es la narrativa del régimen de Maduro. Y lo mismo, pues ha pasado con los periódicos como el Diario Vea, que eso no es un periódico, es como un pasquín, que si usted se le acaba el papel toalla en la casa, probablemente lo pueda utilizar para poder tenerse el higiene, probablemente sea un poco más duro que el papel, pero seguramente le va a servir para exactamente lo mismo.
Y ese papel, por cierto, lo pagamos todos los venezolanos, porque es un papel que sale de la Corporación Manero, que ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, ¿y qué sale en el diario Vea? Que es el diario PSUV al final. Bueno, en el diario Vea lo que sale son mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. Y la versión oficial, o el narrativo oficial del régimen de Nicolás Maduro. Pero entonces vamos a los canales privados, los medios de comunicación privados. Bueno, no es para un secreto, no es secreto para nadie, que hay algunos medios de comunicación privados televisivos, bueno, que ya han sido penetrados por el capital del régimen de Maduro y que los dueños ahora son miembros selectos del grupo enchufados del régimen de Maduro. Y que esos canales fueron comprados con dinero proveniente del narcotráfico o dinero presuntamente proveniente de la corrupción, y que sin duda alguna, pues cuando usted ve la parrilla de programación de esos canales privados, de algunos de esos canales privados, usted se da cuenta claramente que están cooptados y parcializados por el régimen de Maduro. Y los canales que aún se mantienen sin tener injerencia de capital del régimen viven bajo la constante amenaza de la censura y del cierre, con el ejemplo que se dio muchos años atrás de Radio Caracas Televisión. Entonces hay canales que tienen que autocensurarse porque simplemente si no pueden ser víctimas de un cierre y una expropiación y de quitarle la concesión del espacio radioeléctrico. Pero después nos vamos entonces a las radios privadas. Bueno, el régimen de Maduro y el chavismo como tal en 22 años han acabado con más de 300 radios en Venezuela, las han cerrado. Nuestra casa matriz, Radio Caracas Radio, fue cerrada de manera arbitraria en el año 2019, sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de orden. Es decir, llegaron allá a los guanchas rasqueados y cerraron la emisora radial, y hoy en día, desde el año 19, nos hemos reinventado y salimos por internet. ¿Pero por qué cerraron Radio Caracas Radio así como más de 300 radios? Porque son radios que no se arrodillan ante el régimen, son radios que no dejan de denunciar lo que hay que denunciar y no dejan de ser una voz en defensa de los derechos y la libertad de los venezolanos. Hay otras emisoras que hoy en día están al aire que lamentablemente son víctimas todos los días de la censura por parte del régimen y les toca muchas veces autocensurarse para evitar ser cerradas o ser expropiadas por parte del régimen de Maduro. Y también pasa lo mismo con los periódicos. ¿Por qué hoy en día no hay periódicos en Venezuela? Bueno, porque el régimen se inventó una famosa corporación Maneiro con la única razón o con el único motivo que era el quitarle a los medios de comunicación impresos la posibilidad de adquirir de manera directa el papel periódico para poder salir a la calle. Entonces, para poder tener periódico en Venezuela tenías que pasar por la alcabala de la Corporación Maneiro. ¿Y a quién le daba papel a la Corporación Maneiro? Bueno, a los periódicos que están a favor del régimen, a los periódicos que no están con el régimen o que todavía no han sido comprados con capitales del régimen, de empresarios del régimen. Bueno, les cortaba el papel a los puntos que los hizo desaparecer de la edición impresa, como es el caso del Nacional, a que por cierto además también le han quitado hasta el edificio, o el mismo caso del diario Tal Cual, el mismo caso del diario Meridiano, que ya sale con un tiraje muy poco, y así con otros periódicos regionales que eran históricos en Venezuela y que lamentablemente por el tema del papel ha sido cooptado por el régimen de Maduro, hoy no pueden estar en circulación. En conclusión, el régimen de Maduro ha montado durante 22 años no solamente un aparato comunicacional para comunicar su mentira, sino que también ha montado un aparato de represión contra los medios libres e independientes para que los medios libres e independientes no puedan ser voces dentro de la oscuridad de la mentira oficial del régimen de Maduro. Y si nos vamos a las páginas web, los portales web, es exactamente lo mismo. Hoy hay muchísimos portales web de noticias en Venezuela que están bloqueados para ser vistos dentro del territorio nacional, precisamente porque no son portales web complacientes al régimen de Nicolás Maduro. O sea, prácticamente para los venezolanos informarse le ha quedado el refugio de las redes sociales. Y las redes sociales sabemos que tienen una alta penetración, pero que no llegan a toda la población. Por lo cual, tenemos todos los días que hacer un esfuerzo supremo por luchar contra la mentira y aprovechar cualquier ventana, cualquier espacio, cualquier oportunidad en el espacio que sea para contrarrestar la mentira del régimen de Maduro. Y es por eso que nosotros hemos venido en las últimas semanas haciendo algunos videos para redes sobre temas puntuales. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo como les decimos, de
combatir esta mentira del famoso superbigote y mostrarle al país lo que es evidente, que son las verdaderas consecuencias de lo que ha sido el régimen de Maduro y el chavismo para Venezuela. Sin embargo, esto es una pelea de todos los días, esto es una pelea además ciudadana, esto es una pelea donde todos los venezolanos tenemos que convertirnos en multiplicadores de la verdad y sin duda alguna, como les digo y siempre se los he dicho en los últimos 3 años que he tenido este programa, esto es una lucha permanente entre la verdad y la mentira, entre el mal y el bien. Y estoy seguro que mientras más seamos los venezolanos que nos sumemos a luchar contra la mentira oficial, y mientras seamos más los venezolanos que nos sumemos a combatir la desinformación, mientras seamos más los venezolanos que nos ocupemos de usar, por ejemplo, nuestro WhatsApp para enviar información verdadera, para que los que estamos fuera de Venezuela podamos convertirnos en replicadores dentro de Venezuela con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros círculos de la información de lo que está pasando en el país y que el régimen pretende ocultarlo, estaremos apuntando a derrotar esa mentira oficial que sin duda alguna es muy fuerte, que tiene mucho lobby y mucho dinero por detrás, pero que sin duda alguna un pueblo unido puede convertirse sin ningún temor a equivocarme en una barrera de contención ante esa exacerbación barroca y valga la redundancia por parte del régimen en imponer una mentira que sin duda alguna, por más que la repita 1000 veces, nunca será la verdad de la realidad de todos los venezolanos. Así que con esto nos vamos al corte y a regreso seguiremos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les recuerdo que nos podemos ver y escuchar a través de RCR 750 y a través también del YouTube de Radio Caracas Radio en el canal de, insisto, de la página de YouTube. Ya volvemos con más de su programa contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750.
Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo cuando son las 1:37 de la tarde y seguimos en la onda de nuestro programa de hoy, que es, bueno, verle el verdadero rostro a lo que el régimen llama superbigote, pero nosotros llamamos el bigote destructor, que básicamente es Nicolás Maduro y su desastre de régimen y lo que ha significado también el chavismo en 22 años para Venezuela. Ahora, hay otro plano de esta perspectiva de superbigote que es indignante para todos los venezolanos. Y es que Nicolás Maduro se burla de la tragedia de los venezolanos. Es decir, tanto Nicolás Maduro como el PSUV y como ese grupo de empresarios que rodean, que pululan como las moscas sobre la basura a el régimen de Maduro, bueno, sin duda alguna, se burlan de la tragedia de los venezolanos. Y se burlan de la tragedia de los venezolanos por varias razones. Quizá principal primero es porque no les importa lo que le pase a Venezuela. Es decir, a ellos lo único que les interesa es permanecer en el poder como de lugar, y si los venezolanos se mueren de hambre, si los venezolanos no tienen vivienda, si los venezolanos no tienen cómo adquirir la canasta básica, si los venezolanos no tienen cómo ir a un hospital, si los venezolanos no tienen cómo disfrutar de servicios públicos, eso al PSUV y a Maduro no le interesa, porque al final a ellos lo único que les importa es permanecer en el poder. Lo segundo es porque esa cúpula del PSUV y ese grupo de empresarios que pululan alrededor del PSUV no sufren los problemas que sufren los venezolanos porque están forrados en dólares, por cierto, en dólares que no pueden sacar de Venezuela por las sanciones que tanto le duelen a Nicolás Maduro y que él trata de extrapolarlas a que son sanciones contra los venezolanos, porque la verdad lo que son sanciones contra los corruptos que se han robado la plata de los venezolanos y que hoy tienen esa plata en efectivo, en maletines, metidas debajo de colchones, metidas en cajas fuertes o invertidas en edificios fantasmas que se construyen ahora en Venezuela y que nunca los venden, pero que son unas estructuras súper modernas, o en conciertos que llevan a Venezuela para lavar dinero, o en la apertura de casinos, así como en miles de otros ejemplos, y que precisamente tienen que hacer eso porque no pueden sacar la plata de Venezuela por las sanciones contra la corrupción. Entonces vemos como en Carnaval, por ejemplo, bueno, empezamos a ver cómo el PSUV compró, no sé, 50.000 disfraces de superbigote y los llevó a algunos sectores populares para que se lo pusieran a algunos niños, y entonces los reportajes de PSUV TV, es decir, de Venezolana de Televisión, era mostrar que el país, los niños del país, morían por disfrazarse, imagínense ustedes, de Nicolás Maduro de superbigote. Bueno, yo creo que cualquier niño venezolano puede querer ser Miguel Cabrera, puede querer ser Juan Arango, Salomón Rondón, Gustavo Dudamel. Es decir, puede ser cualquier cosa, puede querer ser cualquier cosa en Venezuela, menos ser Nicolás Maduro. ¿Sí? ¿Quién en su sano juicio puede pretender creer que algún niño en Venezuela aspira a ser como Nicolás Maduro? Ninguno. Entonces montan todo ese teatro, además para burlarse, violando incluso, por cierto, la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes, donde utilizan la figura del niño disfrazado de Nicolás Maduro para ponerlo en BTV y decir o hacer un acto político con eso. Además vemos el ridículo, porque yo creo que no tiene otra caracterización, o por lo menos no tiene otra forma de decirlo en un programa como este al aire, porque pudiésemos ser víctimas de algún tipo de sanción, pero el ridículo de Rafael Lacaba ayer inaugurando, y me dice usted, es una plaza superbigote. Entonces semejante ridiculez. Es decir, él hace una plaza y a la plaza le pone una gigantografía de Nicolás Maduro disfrazado de superbigote y la bautiza como la plaza superbigote, en una cosa que se llama Playa Guayquiquí en Puerto Cabello. Cuando, por ejemplo, hoy en día en Carabobo hay apagones todos los días, cuando hoy en día en Carabobo un carabobeño quiere ir a un hospital o a un centro de salud y no lo atienden, porque hoy en día el tema de los servicios públicos, tanto en Carabobo como en toda Venezuela, no funcionan, pero la preocupación de quien está en la gobernación de Carabobo no es resolver esos problemas, sino es vivir su delirio de Batman, porque me imagino que se cree Batman, además de eso ahora entrar a concursar en quien le jala más mecate a Nicolás Maduro haciendo una plaza con el nombre de Superbigote. Bueno, ese nivel de excentricidad, ese nivel de burla que el régimen de Maduro le imprime a todo lo que hace, sin duda alguna es una bofetada contra los venezolanos. ¿Y por qué?
Y yo creo que aquí hay que hacer una distinción muy, muy clara para quienes sostienen que Venezuela se arregló y que en Venezuela las cosas se normalizaron. Mire, en Venezuela yo creo que las cosas se van a arreglar cuando la discusión de fondo sea, por ejemplo, cuál es la fórmula para que haya una distribución más equitativa de la riqueza en Venezuela. Porque yo creo que hoy en día es de las épocas de la historia contemporánea de nuestro país donde la brecha que hay entre el más pobre y el más rico, entre las grandes mayorías y las grandes minorías y las pequeñas minorías que concentran la mayor cantidad de recursos, es cada día más abismal esa brecha. Por cierto, en el marco de un régimen que se hace llamar socialista y que hace llamar vocero de la igualdad, y es la que ha cultivado la mayor brecha histórica en la distribución de riqueza de los venezolanos. Venezuela se arreglará en el momento que la discusión sea cuántos niños se están incorporando al sistema educativo y qué es lo que hoy no pasa en Venezuela, que hoy en día cada vez más se desincorporan muchos más niños al sistema educativo porque no tienen buena alimentación, porque tienen que salir a trabajar, porque son prácticamente con 7, 8, 9 años los cabezas de familia, porque la madre sola no le da para mantener a todos sus hermanos, o porque simplemente la infraestructura escolar hoy en día en Venezuela está en el piso. O en Venezuela se habrá arreglado en el momento que la discusión de fondo en el país sea cuántos venezolanos diarios se suman, por ejemplo, a un verdadero sistema de seguridad social que desde hace años no existe en Venezuela. Por ejemplo, en un país como Colombia, el 98% de la población está dentro del sistema de seguridad social, bien sea propio o subsidiado. Eso en Venezuela no pasa. Usted en Venezuela se enferma y está condenado a morirse. Entre la falta de insumos, entre el no poder tener un seguro de vida porque entre otras cosas no tienes cómo pagarlo. Pero además, si usted va al sistema de hospitales públicos, de ambulatorios públicos, lamentablemente todos los días está en el piso, entre que no tienen insumos hasta cosas básicas como que no tienen agua o no tienen luz. Pero además también yo diré que Venezuela se arregló en el momento que la discusión en el país sea, bueno, cómo la moneda se recupera todos los días y cómo el poder adquisitivo de los venezolanos se recupera todos los días. Hoy en día en Venezuela el poder adquisitivo de los venezolanos cada día va más en retroceso, porque aunque en términos nominales el régimen anuncia que se aumenta, en términos reales, cada día que pasa es más débil ante la inflación, es más débil ante el mercado de oferta en bienes y servicios. Pero además también yo estaré seguro que Venezuela se arregló cuando la discusión sea, bueno, no es que esta semana no tuve 8 horas sin luz, sino tuve 7. O sea, cuando la discusión en Venezuela sea, es que tengo un servicio público de calidad, que no me falta la luz, que no me falta el agua por tuberías, que no me falta el gas, y que hay cobertura plena de servicios públicos en todo el país, en ese momento Venezuela se habrá arreglado. Entonces, a quienes sostienen que Venezuela se arregló simplemente porque hay un grupo de 2.000, 3.000, 4.000 venezolanos que tienen unos yates, por cierto, yates que muchos de esos seguramente provienen de dinero de la corrupción, o porque hay una familia de empresarios enchufados que puede agarrar un teleférico, irse al Humboldt y pagar una cena de $350 en el hotel del Humboldt, o porque hay un venezolano enchufado que puede hacer la fiesta de su cumpleaños en un Tepuy, que es un parque nacional, o porque Zion y Lennox o el cantante X o Y vino a montarse en el Dracufest y cantó en Semana Santa, o porque hay empresarios de los conciertos que utilizan los conciertos para lavar dinero y traen artistas donde la entrada te puede costar $400, $500 y hay un grupo de venezolanos que puede ir a ese concierto y pagarlo. Bueno, mientras creamos que por eso Venezuela se arregló, el país no va a salir adelante y el país cada día va a ir hacia peor. Y al régimen le interesa vender eso. E insisto, lo paradójico, lo hipócrita, lo inconcebible de este régimen es que hoy en día muestra los símbolos de la desigualdad social, los símbolos del capitalismo, los símbolos de una sociedad altamente excluyente, como hoy en día desde el punto económico es la sociedad venezolana, para decir que la revolución bolivariana triunfa. Hoy en día el chavismo y el madurismo sostienen que la revolución bolivariana es exitosa con los ejemplos del capitalismo más acérrimo, del capitalismo más vulgar, pero además de un capitalismo mal habido, porque es un capitalismo que es consecuencia de los dineros de la corrupción. En eso se convirtió la revolución bolivariana. Si hoy nos retrocediéramos a la década de los 90 y un venezolano de 20 años le pusieran hoy
la novela Por estas calles, que yo tuve la oportunidad de verlo y estoy próximo a cumplir 39 y tuve la oportunidad de ver esa novela, pero habrá venezolanos que tendrán 18, 19, 20 años, incluso menos edad, que no vieron esa novela. Si hoy en día ven esa novela que fue en el año 90, 91, se darán cuenta que los problemas de Venezuela no solamente que están vigentes son los mismos de hace 40 años prácticamente, 30 años, sino que están multiplicados a la enésima potencia. Porque las razones por las cuales el chavismo en su momento utilizó las armas para dar un golpe de Estado y las razones con las cuales esgrimió después o 7 años después para llegar al poder en una elección presidencial son las mismas que hoy en día están multiplicadas a la enésima potencia. La corrupción, la pobreza, la desigualdad, el hambre, la falta de oportunidades, la falta de servicios públicos, en fin, la crisis de un grupo político que se enquistó en el poder y que condenó a Venezuela a el peor desastre que ha tenido en su historia, que ha traído, entre otras cosas, como consecuencia la migración más alta que ha podido ver la región en los últimos 2 siglos, que es la migración venezolana, que ya supera los 6 millones de venezolanos que hemos salido del país, producto de las consecuencias de esa dictadura. Entonces, sin duda alguna, esa propaganda, insisto, oficial del régimen de Nicolás Maduro simplemente es eso, es vender mentiras, es tratar de repetir una mentira 1000 veces para convertirla en verdad, y también utilizar todo el poder económico de la corrupción para empezar a sumar supuestos opositores que puedan validar, supuestos grupos empresariales que puedan validar, supuestos grupos sociales que puedan validar esa tesis. A mí me da vergüenza, por ejemplo, que se pretenda confundir diálogo y negociación con entreguismo. O sea, porque aquí pretenden vendernos la tesis de que ir a darle la mano a Maduro significa dialogar, negociar por el bien del país. A mí me da vergüenza ver, por ejemplo, dirigentes gremiales, dirigentes que se dicen ser dirigentes obreros, dirigentes empresariales, dirigentes que dicen ser de la sociedad civil, sentarse en Miraflores a cambio de nada, simplemente lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Porque no hay o no puede haber una acción que tenga que ver con interlocución con el régimen de Maduro que no tenga como consecuencia la democratización del país. Es decir, uno se sienta con un delincuente simplemente para conocer al delincuente, para salir en televisión y para lavarle la cara a ese delincuente. ¿No? Uno se sienta con un delincuente, está usurpando el poder para buscar un proceso que traiga como consecuencia el camino hacia la redemocratización del país. ¿Y cuál es el camino a la redemocratización del país? Elecciones libres y democráticas en Venezuela. Nos las deben desde el año 2018, cuando hubo una elección írrita, que desde ese momento Nicolás Maduro usurpa el poder en Venezuela. Nos deben una elección parlamentaria, que fue una elección sin duda alguna írrita, porque fue hecha sin condiciones y exactamente igual a la del año 2018. Y si nosotros no logramos que haya un camino para que podamos ir a una elección libre, realmente escrutable y con observación internacional, no hay un proceso de redemocratización en Venezuela. Porque así como escuchaba en estos días a un encuestador decir que así como algunos tienen derecho, así como algunos van, por ejemplo, al CENIAT, que dicen que no reconocen a Maduro y pagan su impuesto, y comparaba eso con los niños que hoy en día no tienen diálisis, también tienen derecho a que ellos, que se abrogan la representación de 30 millones de venezolanos, se sienten con Maduro, porque según ellos sentándose con Maduro, ese niño que está esperando por una diálisis va a poder hacerla cuando, por ejemplo, si hay bloqueo y si no se puede, por ejemplo, pagar una operación en Europa para una diálisis, ¿cómo se trae entonces un reggaetonero a que cante en Venezuela? ¿Cómo un empresario puede traer, por ejemplo, a un grupo musical de otro país si supuestamente hay sanciones y no puede pagarlo? Porque es mentira, porque ellos pasan, usted tiene que tener una máxima cuando vea al chavismo, no importa lo que diga, cómo lo diga, cuándo lo diga, y rodeado de quien lo diga, siempre es mentira. Entonces, lo triste no es que sepamos lo que ya todo el mundo es un secreto a voces, que el chavismo es mentiroso y que el madurismo es mentiroso. Lo lamentable, lo triste para la sociedad venezolana
es que haya grupos que se hacen llamar de oposición, insisto, empresarios que se hacen llamar empresarios con vocación por el país, dirigentes gremiales, sindicales que dicen defender los derechos de los trabajadores y de los gremios, que entonces se convierten en parte de la comparsa de la mentira. Es por eso que es fundamental, y lo hemos dicho de la Alternativa Democrática, que se pueda regresar a México como plataforma para discutir lo que significa el proceso de redemocratización hacia el país, porque al final del día el objetivo debe ser uno solo, y es que Venezuela pueda tener elecciones libres y democráticas para que los venezolanos podamos darnos un nuevo presidente de la República, o mejor dicho, un presidente de la República legítimo y una nueva Asamblea Nacional. Así que con esto doy por concluido el programa del día de hoy, sin invitarlos a que nos veamos el próximo lunes en este espacio contigo, donde seguiremos hablando de estos temas. Vamos a estar las próximas semanas desarrollando cada una de las áreas que hoy en día en Venezuela están en el piso: servicios públicos, salud, educación, libertades democráticas, medios de comunicación, violaciones a los derechos humanos. Y vamos a tratar en cada semana de tratar unos temas con especialistas y, por supuesto, humildemente también dar nuestra opinión referente a esos temas. Así que con esto, pues despido el programa del día de hoy y los invito a que nos podamos ver entonces el próximo lunes en este mismo espacio a la misma hora. Que tengan feliz inicio de semana para todos los que nos ven y nos escuchan, no solamente en Venezuela, sino en todas las partes del mundo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.